O, mantika. Así. Verdad. O, después. Oh, Así. así. Ah, comida sa pagkain. Después. Patais, patajes. Hola, mi hermanita. Esta guapita. Natampo, no? Ano yung Tagalog? Kasi kanina, alas 6, sasama sana sa school. Ngayon, si Wesley, alas 7, natutulog pa. Siyempre, ayaw namin gisingin. Después, Wesley, nagtampo. Hindi raw siya inaya. Aha. Ngayon, sabi nga ni Wesley, ba't daw hindi ko siya gigising? Aba, ako sa ating mga Pilipino, hindi tayo magigising pag natutulog. Pabihira. Okay, aquí, Joanna, Pilipinas, cuando dormir, no puede, levantar, no tiene respeto. Por eso yo he dicho, cada país tiene cultura diferente. Así. So esto mi hermanita Joanna. Ayan. Pero siya lang nagkawit ito, siya lang naglagay. Después lavar mano. ¿Por qué? No tiene olor. ¿Por qué? Sí, no tiene olor. ¿Por qué? Siya lang nagkapit nito, kaya natanggal. Yan ang sinasabi namin sa kanya. Kami maraming magkapatid na kahit hawakan mo, walang mali siya. Mahirap yung ganoon. Naglolokohan nga kami eh. Sabi niya, pag daw ba ako walang asawa magugusto ko siya. Sabi ko, syempre hindi. Espera! Kasi sabi ko, mahilig ako sa kulay white, sa paputi. Ganon. Ikaw ka ako, ganon, sinasabi ko sa kanya. Ayan. Jesus. Espera! Oh, madre mía. ¿Dónde peine? Ahí. Ande. Espera, yo con él. Dame mismo hacer. Eso es pena. Espera, coger. Yo mismo hacer. Di ba namin malita? Jovencita. Jovencita de 31 años. Sí. 31, no, 31. ¿Qué te ponen? ¿Leche? ¿Aquí? ¿Dónde tiene? Leche. Dame, yo voy a hacer. Ven aquí. Yo mismo a hacer. Peina. Sí. Yan. Nuevo. Con mi aguacate africana. ¿Tú no vas a terminar de esa? Oye, Joanna, vamos, yo hablando de Manila. Para cuando nosotros vamos a comprar peluca. Kasi kaya yun ng bata ganyan ginagawa ko. Ayan. Tú más guapa, la verdad. ¡Wow! Ajá. Yun. Así. Ajá. Oh, Dios mío. No tiene esto. No. Así. No, perdón. Sí, ay, sí. Ito ka na, así, así. Quédate un poco así. Así, así. Esto corto. Esto sí. No me decir así. Di pwede sabihin sa video. No puede.
Así, una africana. No tiene eso. Yo tengo. Comprar. Ah, Sí. may ganyan. Después, puponer po ko. Ah, así. Ganyan. Aguacate africano. Natural, no? Para siyang plastic. Pera. Kasi, plastiko. Como plástico, Joana, no? Ah, okay. Con plástico. Sí, pero está bonito. Para mí, ¿ah? Yan eh. Así. Oo. Bakit ito tiene blanco? Vieja. ¿Cómo vieja? 21 años. Ya sacar. Sacar todo. 31 años, mucho pelo blanco. Ajá. Esto es depresión, sí que es por eso Ajá. sale. Pelo Ajá. blanco sale por depresión. Ajá. Pero ¿dónde tu novio? Hoy, buscar. Busca. Todos los días buscar. ¿Por qué tú no quieres tu novio? Otro ¿Cuál? país. ¿Cuál? Lejos. ¿Cuál novio? Yo quiero todo. Lo que me quieres, yo quiero. Filipino, aparte. Kenyano, gabonés. Aparte novio. No solo. No, yo quiero ¿Así? solo blanco, no quiero negro. No quiere negro. Pero esto de hacer de ella, no quiere. ¿Mm? Esperar. Así mira. Mira, así. Ajá, sí. Oh, Dios mío. ¿Tú poner más eso? Poco. Ahora arreglar. Así arreglar. Pero Dios mío. un poco de gel ahí, poco, chucu. ¿Tú pones gel? Sí, pero no hay, cuando va a ver, comprar. Ayan, ganda. Kumpura. No, ay gel? ¿Tú no tienes gel? Yo no tengo. Gel aquí tiene. Mucho gel aquí. Wala niya Yo dito. quiero, para si voy a hacer así, Oo. Así, Sí. así, esto. baby shower, es Anong big shower? Baby cheese, baby. Baby lady. Sí, cuando puedo hacer así. Así, después poner gel. Ajá, después poner Ah. gel, después aceite o así, Ajá. así. No, así. solo después poner una pendiente aquí, así, para una africana. O kunya, pañuelo. Poner así, pañuelo. Así, africana. No, hola. Espagueti. Pero la verdad no olor, ha? Okay. O normal, no. No tiene olor, solo aceite. ¿Qué aceite? Aceite de comida. Aceite de comida, ahí. ¿La verdad? La verdad. ¿La verdad? ¿Sí lo entiendes? Si me entiendes, ¿qué voy a poner? No tengo aceite, no tengo aceite. Vamos a comprar hoy. Sí. Manteca nilagay, aceite de comida, la verdad. La verdad, yo poner aceite de comida. Oo, manteca na, ano. Pwede esto? La verdad, pwede. Aceite de comida. Hay que poner hoy. Quiero ver, la verdad. Más uno, yo poner aceite, tú no vas a Oiga, poner, ay, da. Yo quiero manteca. Vamos a comprar hoy. Quiero ver. Aceite, yo no tengo nada. O manteca. Así. La verdad. O después. Oh, Así. así. Ah, comida sa pagkain. Después. Patais, patajes. Ah, pwede así, no. Vamos a comprar hoy gel, aceite, mucho cosas. La verdad. Para ser guapa. para Ah, ser vamos a beautiful. comprar. Para ser la beauty forever. Oh my God. Qué bonita. Qué bonita chica eres. Voy a hacer así. Así. Oh. La bamba, churro. La bamba. Papa. Ayan. Así, Joanna. Ganda, oh. Ganda, oh. Pa. Como loca. Oh, ¿cómo lo no? Guapa. Afro. Afro-africana. Oh, Dios mío. Oh, this is peine. Ayan.
Yo quiero plancha. ¿Plancha también? Sí. ¿Y vamos a comprar? ¿Tienes plancha aquí? Sí, yo ¿Esto querés? Sí. Ok, vale. Plancha, aceite, crema, gel. O, bibili kami ngayon mamaya. Ay, mamaya bibili kami mamaya. Yo quiero Oh, liso, estilo así o así. así. Para que estilo, ¿no? Porque aquí de peluquería diferente. Nasa plancha aquí tiene. Sí. ¿Tú vas a hacer plancha? Sí. Oh, siya daw mamlancha ng Voy a hacer mugna. plancha a mi pelo, no más así, un pelo liso. Liso? Pwede? Sí. Hola, la. Sí. Oo, ayan mga amigo. Oo, banding yung Joanna. Yun nga maganda kasi kailangan, syempre, walang kahit pagkaibigan. Like kami nila Aya, nag-aakbayan, ganyan, pero walang mali siya. Pero ayun, walang kahit sila din, di yan maselos. Basta depende sa tao. Oo, kaya yun, ganda na Joanna, oh. O, di ba, naglagay ng mantika sa ulo. Tapos magpipirito ng isda. Tapos, ayan. Oh, Diyos mío. Escapar. Escapar en Guinea. En Filipinas. Ayan po mga amigo. Señor, mira aquí voy a escapar. Escapar, así. Masarap po kasi. Hay mucha gente desierto ba pa? O nada? Yo quiero chico de CEO. Gusto ko niya. Lalaki. Lalaki raw gusto niya. Chico de CEO. Oh, beautiful chico. Eso, chica. Oh, Dios mío. Madre mía, fofa shit. Dick Oda. Oh, chico. Oh. Oh, baby. Oh, hello. Hello. Ay, nakakaawi. God, Diyos mío. Oh, ayan. Oh, Dios mío, madre. So, ayan pa mga amigo. Habang tumatagal, nag-enjoy naman na sila sa Pilipinas. Maraming, kung alam nyo lang pinagdadaanan namin. Sobrang dami kaming problema, pero hindi nyo alam. So, ayaw namin na ma-disappoint kayo, pero ang gusto namin is mag-enjoy kayo sa buhay na meron na sila dito. So, maraming eme. Pero happy po kami na i-enjoy namin yung buhay dito, lalo na sila. So sabi nga ni si West, hindi siya babalik doon. So ayan po mga amigo, tapos na yata si Joanna sa kanyang pagpapaganda. At I pray talaga na maging okay sila dito. So isang bagay yung ginagawa ko sa kanila, huwag pipilitin. Alright, first, huwag sila pipilitin sa gusto nilang gawin, especially pag sa Pilipinas, yung sa pagkain, huwag pipilitin kung hindi kayang kainin. And then yung mga kung sila ay gusto magpahinga, and then hindi laging nagbablog. Madalas dapat yung walang camera, nagkukwentuhan lang. Huwag ganun. Huwag yung laging may tutok yung camera. Hindi okay. Kailangan mabuild yung friendship. Mas mabuild yung friendship without camera. So, like, kaya umaga, di ba, dapat ibinidyo ko yung si Westy, nagtampo sa akin, ganyan. Pero hindi. Hindi pa kasing kultura. Sabi ko nga, so dapat daw ginising ko siya kasi punta kami school, gusto niya pumunta ng school, kaso hindi nauna kami kasi malilit si Kylie. Nagising alas 5, nakatulog ulit. So yun, maganda at least kailangan i-respect ang bawat isa. Salamat po.